Este es un vídeo especial, va a ser un vídeo muy potente. Soy Daniel Pernas de DPS Trading y hoy vamos a ver 15 oportunidades de inversión en acciones para el año 2026. Como sabes, me gustaría el grano, así que 2 segundos para el disclaimer, vamos al lío. Bien, la primera compañía que vamos a analizar va a ser Amgen, una compañía que tiene un buenísimo aspecto técnico tal como veremos a continuación y una compañía que forma parte de las carteras Propix de inteligencia artificial. En concreto formaría parte, entre otras, de la cartera que bate al S&P 500 y de la cartera que bate al Dow Jones. ¿Pero qué son estas carteras? Estas carteras se tratan de selección de acciones a partir de la inteligencia artificial en base a más de 100 parámetros para así de esta forma identificar las acciones más rentables. Son carteras que baten a los índices de referencia. Por ejemplo, tenemos aquí la de líderes del mercado español que bate a la rentabilidad del IBEX. Tenemos, por ejemplo, esta otra de oportunidades de empresas de mediana capitalización y aquí lo que puedes hacer es filtrar tanto por mercados, mercado europeo, mercado estadounidense, distintos países, como por enfoque. Aquí tienes muchísimas carteras que se rebalancean cada mes, es decir, cada mes están entrando y saliendo acciones de estas carteras y por tanto se trata de una fuente muy interesante para buscar oportunidades. Además, con Investing Pro puedes crear listas de seguimiento. Por ejemplo, yo aquí tengo creado una lista de seguimiento de las magníficas. Aquí le vas poniendo los parámetros que quieres y así de esta forma ves de un plumazo cómo se encuentra tu cartera. También tiene un apartado de screener donde puedes establecer distintos filtros o un apartado de inteligencia artificial al estilo de ChatGPT pero especializado en finanzas. De hecho, aquí le estoy preguntando cómo ves a Amgen, ya que forma parte de varias carteras Propix y tiene buen aspecto técnico. Aquí te da muchísimos detalles, pero nos vamos al final. Lo que te está diciendo la inteligencia artificial es que combina crecimiento, rentabilidad, dividendo y momentum técnico. Sin embargo, el fuerte rally reciente y las señales de sobrecompra invitan a la cautela para nuevas entradas a corto plazo. El largo plazo sigue respaldando por pipeline, flujo de caja y valoración atractiva. Vamos ahora a ver el gráfico de Amgen. Recuerda que tienes ahora mismo esta gran herramienta de Investing Pro que te da muchísima información con un gran descuento por Black Friday. Si usas el código DPS Trading tienes hasta un 70% de descuento en Investing Pro. Si quieres probar esta herramienta te voy a dejar un link con el descuento en comentarios. Bien, vamos a ver ya el aspecto técnico de Amgen. Aquí tenemos gráfico semanal donde podemos apreciar cómo recientemente ha marcado nuevos máximos de la historia, se encuentra en subida libre y no solo eso, sino que recientemente al haber superado la parte alta de este canal tiene objetivo activado por rectángulo roto al alza. Ahora mismo vamos a ver hacia dónde sería el objetivo, pero fíjate cómo la media de 200 semanal se encuentra en fase ascendente y actuando de soporte. Ahora si nos vamos a gráfico diario, aquí tenemos el objetivo marcado hacia zona de 410,50. Esta es una acción que ya veníamos siguiendo. Si eres seguidor del canal sabes que ya la veníamos analizando últimamente porque tenía este rectángulo y porque aquí te había dejado este hueco alcista. Este hueco ya era positivo. Faltaba la confirmación de superación de máximos de la historia y la ha superado y además con una vela diaria bastante limpia. Vamos a ver cómo cierra a nivel semanal, pero a nivel diario la rotura ha sido bastante interesante. En cuanto a niveles a vigilar, vigilaría como primera zona de soporte la zona de antiguos máximos, es decir, zona entre los 330 y 333. Después soporte en el cierre de este hueco alcista, soporte en la media de 200 diaria, soporte en la media de 200 semanal y perjudicaría ya el aspecto técnico si pierde estos últimos mínimos, si pierde los $247. Volviendo al gráfico semanal, fíjate que lo que ha hecho ahora mismo Amgen lo hizo históricamente en el pasado. Por ejemplo, aquí lateralidad para acabar resolviéndose al alza o por ejemplo aquí abajo también, lateralidad para romperse al alza. ¿Pasará ahora lo mismo? Lo digo siempre, certezas no hay en bolsa, pero el aspecto técnico es bueno y tiene objetivo activado, por lo que lo más probable es que vaya a cumplirlo. Bien, nos vamos ya a la siguiente, California Resources. Esta es una compañía que técnicamente venía bastante perjudicada, pero mejoró el aspecto técnico tras superar los 45,33. De hecho, aquí podemos marcar una lateralidad rota al alza, con objetivo que coincidiría prácticamente con esta antigua zona de máximos, es decir, objetivo en el entorno de los 88,46. Ahora, fíjate que después de activar el objetivo, ahora lo que está haciendo es otro canal lateral un poquito más pequeño, con zona de soporte los 30,45, zona de resistencia los 58,41. Vamos a ver por dónde rompe. Si rompe por arriba, añadiría un nuevo objetivo alcista, objetivo hacia zona de 83,80 aproximadamente.
Esto en cuanto a gráfico semanal, donde vemos la media de 200 plana. Si nos vamos a gráfico diario, bueno, pues aquí también vemos la media de 200 bastante plana y el precio oscilando por arriba y por debajo. Por tanto, comportamiento lateral en las últimas semanas, vamos a ver por dónde rompe. Aquí hay varias estrategias que se podrían seguir. Yo preferiría que rompiese primero los 58.41 antes de tomar posiciones. Es verdad que ya tiene este gran objetivo alcista activado, pero si supera los 58.41 tendríamos más probabilidades a favor. Si ampliamos el zoom vemos que ahora mismo se encuentra sobre la media de 200. Vamos a ver si desde aquí es capaz de reaccionar. Tiene primera zona de resistencia, este en torno de los 49.19. Esta sería ya una primera señal positiva de corto plazo, superar este nivel. Bien, nos vamos a la siguiente, Moody's. En este caso todavía no tenemos objetivo activado. Aquí tenemos gráfico semanal, un gráfico claramente alcista en el largo plazo y un gráfico donde podemos ver un posible primer gran impulso alcista y si supera máximos de la historia, si supera los 528,95 activaría un segundo impulso. Además, no solo eso, si desde aquí viene una recuperación, esto se asemejaría bastante a un hombro, cabeza, hombro invertido, por lo que si supera máximos de la historia tendría el camino despejado para ver más subidas. Esto en cuanto a gráfico semanal, donde vemos que la media de 200 está claramente girada al alza. Si nos vamos a gráfico diario, bueno, aquí en gráfico diario vemos la media de 200 bastante plana y el precio, si ampliamos el zoom, vemos cómo se encuentra dentro de una lateralidad bastante parecida a la que formó aquí en el pasado. Vamos a ver por dónde rompe. Si supera los 499 podríamos proyectar un objetivo por rectángulo que llevaría al precio a testear la zona de máximos de la historia. Por el contrario, si pierde los 466,19 sería una señal negativa y corremos el riesgo de que el precio rote a la parte inferior. Correríamos el riesgo de que el precio fuese a buscar los 377,30. Además, si te fijas, aquí podemos marcar otra estructura rectangular un poquito más grande. Aquí la tenemos dibujada en color azul, por lo que de momento en Moody's, resumiendo, habría que esperar un poquito. Aquí habría dos opciones, una esperar a que supere máximos de la historia y otra un poquito más arriesgada, esperar a que supere los 499, confiando en que se cumple esta estructura de rectángulo pequeñito y confiando en que al final sea capaz de superar máximos de la historia. Bien, nos vamos a la siguiente, Hilton. Aquí tenemos gráfico semanal en clara tendencia alcista de largo plazo, con zona de soporte clave en los 195,81. Esto para largo plazo también tendría soporte en la media de 200 semanal, que está girada al alza. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el precio moviéndose dentro de un rectángulo con zona de soporte importante de corto plazo, los 253,54. Sería importante no perder esta zona porque en caso de perderla podríamos tener una rotación del precio a la parte baja. Por el contrario, si supera máximos de la historia, si supera los 279,81, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. ¿Por qué? Bueno, porque entraría en subida libre y además activaría estructura por rectángulo hacia niveles de $303. Bien, nos vamos a la siguiente. Vamos a ver el aspecto técnico de Walt Disney, que últimamente está bastante olvidada y eso me lleva a ser positivo. No solo por eso, es decir, no solo me gusta porque está olvidada, sino porque está con aspecto técnico bastante interesante. Aquí tenemos gráfico diario, un gráfico donde podemos ver grandes caídas, pero un gráfico donde podemos ver cómo en los últimos meses ha venido consolidando. Bueno, últimos meses, más bien 3 últimos años. ¿Cuándo daría una señal positiva a Walt Disney? En caso de superar esta parte alta de rectángulo, en caso de superar los $125. Si supera $125 tendría el camino despejado para ver un tramo importante de rebote. ¿Hacia dónde? Bueno, si proyectamos el rectángulo, al menos tendría un recorrido alcista hacia niveles de 167,20. Estaríamos hablando de probabilidades. En caso de superar los 124,69, $125. Ahora en el corto plazo ha dado ya una primera señal positiva, ha superado esta directriz e incluso aquí podríamos marcar un pequeño objetivo por doble suelo. Objetivo hacia zona de $120 aproximadamente. Primera zona de soporte los 108,51. Soporte en los huecos alcistas que fue dejando por el camino, fíjate que todavía están por rellenar, esto es positivo, y da soporte importante de largo plazo los 77,44. Bien, nos vamos a la siguiente, PepsiCo. Esta es una compañía que ya veníamos siguiendo, una compañía donde aquí lo que puede formar es una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. De momento no está formada, para ello tendría que superar esta línea clavicular, tendría que superar niveles de 156,80.
Mientras tanto yo tendría precaución y sobre todo precaución si pierde la zona sombreada amarilla, si pierde esta zona de 138.59. Si pierde este nivel quizás pudiéramos tener una rotación del precio hacia esta zona de mínimos, hacia los 125.14, para poner a testear este nivel. Si nos vamos a gráfico diario para ver un poquito zonas de corto plazo, vemos que tiene una primera zona de soporte de corto plazo en la media de 200 diaria y primera zona de resistencia este hueco bajista. PepsiCo, al igual que Walt Disney, está bastante olvidada también últimamente. Toda la atención está en las tecnológicas y bueno, de momento aquí habría que esperar, pero sería interesante si supera los 156,80 porque podríamos tener un buen recorrido al alza. Bien, nos vamos a la siguiente, Essent Group. En este caso es una empresa no de tanta capitalización como las que vimos anteriormente y es una empresa que ya habíamos analizado en el canal. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una gran estructura de lateralidad rota al alza. Estructura con objetivo $84. Además, recientemente nos ha dejado esta vela positiva. Fíjate que abrió aquí el precio y desde prácticamente mínimos hubo un gran interés comprador. E incluso aquí hasta podríamos hablar de una divergencia alcista. Aquí lo vemos. Sería positivo superar esta zona de 62.52 porque además esta zona de resistencia coincide con el 61,8% de esta última caída. Por tanto, si superamos esta zona, quedaría el camino abierto para ir a testear zona de máximos de la historia, para ir a testear niveles de 65,90. Bueno, aspecto técnico de medio y largo plazo, aquí tenemos gráfico semanal con la media de 200 en fase ascendente y también con soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. También soporte los 51,08. Bien, nos vamos a la siguiente, Salesforce. En este caso, primero lo que vamos a ver va a ser gráfico semanal, porque aquí tenemos dos grandes objetivos activados. Objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de $424 y objetivo por este gran rectángulo amarillo roto al alza. Objetivo hacia zona de 498. Esto para medio y largo plazo, pero precaución porque a corto plazo lo ha venido haciendo mal. Lo vamos a ver mejor en gráfico diario. Bueno, aquí podemos ver cómo a corto plazo ha hecho techo en la zona de 366,76. A partir de ahí, tras la activación de este doble techo, el precio ha venido corrigiendo y de momento precaución porque la media de 200 sigue en fase descendente. ¿Cuándo el precio avisaría que esta corrección de corto plazo ha terminado? Si supera los 295,06. De hecho, si supera 295,06 estaría activando una estructura de doble suelo. Pero para ello primero tendría que batir la zona de la media. Fíjate que aquí te está actuando de resistencia, por lo que de momento habría que tener precaución. Zona de soporte los 226,08, después soporte los 210. Por tanto, para medio y largo plazo está interesante porque tiene estos objetivos, pero yo me esperaría. Está teniendo mal momentum últimamente y hasta que el precio vuelva a dar señales positivas yo no estaría aquí. Bien, nos vamos a la siguiente, Microsoft. Aquí tenía dudas de si en este vídeo comentar alguna magnífica, pero bueno, he decidido incorporar a Microsoft. Sabéis que las magníficas las suelo analizar cada 10-14 días en el canal y bueno, aquí tenemos a Microsoft con objetivo todavía pendiente por segundo impulso hacia niveles de 585,63 y además aquí lo que está haciendo últimamente es una estructura de lateralidad. Aquí la tenemos. Zona de soporte en la media y los 492,37, zona de resistencia los 554,54. Si supera este nivel sería muy positivo, ya que tendría el camino despejado para ir a cumplir el objetivo pendiente y además activaría un nuevo objetivo, en este caso por rectángulo. El nuevo objetivo sería hacia zona de 611, esto en caso de que supere máximos de la historia. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Nestlé, la multinacional suiza, que ha venido sufriendo bastante desde que activó aquí máximos una estructura de doble techo, a partir de ahí caídas importantes, pero ahora de momento el precio se ha estabilizado, ha marcado soporte relativamente importante en esta zona de los 69,90 e incluso aquí te ha dejado un hueco alcista que estuvo a puntito de cerrar pero que sigue abierto. Esto es positivo, que no se haya rellenado del todo este hueco previo. Pero ¿cuándo dará una señal potente Nestlé? Bueno, el gráfico lo dice claramente, en caso de superar los 89,43. ¿Por qué? Porque si supera 89,43 entraría de nuevo en tendencia alcista y activaría un gran objetivo por doble suelo hacia zona de 106,8. Además, en caso de superar esta zona, sería señal de que la media de 200 diaria se gira al alza. Y también sería señal, si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos la media de 200 semanal en fase descendente, si supera los 89,43, también sería señal de que el precio estaría superando la zona de la media. Para ver más subidas, es clave que tanto la media de 200 semanal como la diaria se giren al alza. Por tanto, de momento precaución porque no ha activado ningún objetivo, pero ya hay varias señales positivas. Por ejemplo, aquí esta vela semanal, este interesante apoyo en esta zona de mínimos o el hueco alcista que vimos en diario.
Sin embargo, hasta que supere los 89,43 no confirma cambio de tendencia. Bien, nos vamos a la siguiente, Naturgy. Vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver un gráfico con clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, zona de soporte de largo plazo en los 17,08. Además, recientemente ha superado máximos de la historia y fíjate que esta zona de antigua resistencia ahora está actuando de soporte. Esta sería la primera zona de soporte de corto plazo, los 24,90. Después soporte en la media de 200 semanal. Además, si nos vamos a un diario, fíjate que la media de 200 diaria aquí te está actuando de soporte. Además, hasta podríamos marcar un gran objetivo alcista, objetivo por esta lateralidad rota al alza, objetivo hacia zona entre los 31,35 y 32,20. Por tanto, camino bastante despejado para Naturgy, de momento sin dar señales de debilidad e incluso con un objetivo activado. Bien, nos vamos a Solaria, de la que hablamos pestes durante toda esta trayectoria bajista, pero de la que venimos hablando bien últimamente. Venimos hablando bien desde que la media de 200 sesiones se giró al alza, después decíamos que esto podía ser un primer impulso y aquí teníamos zona de soporte. Justo desde esta zona de soporte el precio de nuevo recupera el impulso e incluso tras superar los 14,31 ahora tiene activado objetivo por segundo impulso hacia zona de 17,90. Buen aspecto técnico de Solaria, vamos a ver si cumple este objetivo alcista. Tiene primera zona de soporte los 14,61, los 14,36, después soporte en la zona de la media y los 10,20. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes aprender a invertir desde cero con el curso de DPS Trading, un curso muy práctico donde te enseño lo que mejor funciona del análisis técnico profesional y no solo eso, también vemos gestión monetaria, gestión emocional y muy importante, si eres alumno del curso tienes acceso de por vida y derecho a futuras actualizaciones del curso de manera totalmente gratuita. Te voy a dejar un enlace con toda la información del curso en comentarios. Bien, ahora sí, nos vamos a ver el aspecto de Fluidra. Aquí tenemos gráfico diario donde estamos esperando que supere una zona de resistencia clave, ya lo veníamos comentando en los vídeos de acciones del IBEX y la resistencia clave pues se ve claramente en el gráfico, esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 26 euros. Si supera 26 euros, activaría estructura de rectángulo y tendría el camino bastante despejado para ir a testear zona de máximos de la historia, zona de los 33,31. Aquí tengo que comentar que fue un poquito de decepción tras la aparición de esta vela. Esperaba que tras la aparición de esta vela tuviese un rebote para superar máximos, pero fíjate que la primera no fue capaz de hacerlo. Ahora ha llegado de nuevo a zona de soporte, la primera zona de soporte es la media y después los 22,24. Por tanto, de momento Fluidra en vigilancia, atención si supera los 26 euros porque daría una señal bastante interesante. Bien, nos vamos a la siguiente, la cervecera AB InBev, que se encuentra dentro de un gran canal lateral. Vamos a ver por dónde rompe. Daría una señal bastante constructiva si supera los 63,04 porque en este escenario activaría estructura por rectángulo hacia niveles de 79,90. Y además no solo eso, sino que activaría estructura por segundo impulso. Por el contrario, si pierde los 43,54 sería una nueva señal negativa. Por tanto, no hay que adelantarnos, de momento sigue en vigilancia. Nos vamos a la siguiente, Pernod Ricard, una compañía que ha sufrido muchísimo, no solo Pernod Ricard, sino que otras empresas del sector lo han pasado mal. Y bueno, ahora de momento ha frenado las caídas en la zona de los 80,78. Aquí en esta zona ya ha tenido varios apoyos y vamos a ver si desde aquí es capaz de reestructurarse. La primera señal positiva vendría si supera los 90,34 porque estaría activando una pequeñísima estructura de doble suelo. Ya la mejoría de medio y largo plazo vendría si supera los 107,45. Si supera este nivel estaría activando una gran estructura de doble triple suelo. Objetivo 132,80. Por el camino previamente tendría que haber superado la directriz que viene uniendo estos máximos. Suscríbete y activa las notificaciones si te ha gustado este vídeo. Recuerda que te dejo el gran descuentazo de Investing Pro del 70% en comentarios. También te dejo un enlace con toda la información del curso de DPS Trading. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.